constitucionales en los tiempos legales para hacerlo este año. Este es en el momento que entregan la petición, los miembros del Consejo, un miembro del Consejo Nacional Electoral salió a la avenida Libertador para recibir el petitorio de Enrique Capriles y de Henry Ramos Alup. Ya tenemos vía telefónica a María Corina Machado desde Caracas. María Corina, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Si nos pudiera resumir qué está pasando en Venezuela esta noche y qué pasó en el día de hoy. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Oscar. Estoy en Maracay, en el estado de Aragua. Acabamos de tener una asamblea multitudinaria en la calle, aquí en la Plaza de la Soledad. Y es algo extraordinario, porque lo que está pasando en Venezuela, todos ustedes lo han visto, gracias a los medios de comunicación internacionales que han hecho que el mundo abra los ojos frente a un drama humanitario, en primer lugar, ante una crisis de seguridad interna. Estamos hablando que en Venezuela se están produciendo varios saqueos de comida diarios, y obviamente frente a la represión más brutal desatada por el régimen de Maduro, que ya desenmascarándose y cruzando todas las líneas rojas, pues es y se declara como una propia dictadura, una dictadura que desconoce el Parlamento, la Asamblea Nacional, y que además está negando las vías institucionales. Hoy lo vimos, una represión brutal. Yo pude llegar hasta el último cordón de la Guardia Nacional, yo pude llegar hasta lo más adelante, cercano al Consejo Nacional Electoral, y vimos las claras instrucciones que tenía la Guardia Nacional de a toda costa, a cualquier precio, impedir que los venezolanos simplemente ejerciéramos el derecho a manifestar pacíficamente. Eso es lo que está ocurriendo en el país, y desde luego está en una situación insostenible y de altísimo riesgo, no solo para los venezolanos, Oscar, para toda la región. Recuerdo cuando estaba de corresponsal, María Corina, hace ya algunos años, viendo las mismas escenas en Panamá, el Panamá de Noriega, y también lo que ocurrió en el Perú de Fujimori. ¿Cómo termina el caso de Venezuela, este gobierno? ¿Como el gobierno de Noriega o como el gobierno de Fujimori? Bueno, eso va a depender de quienes están en el poder, Oscar. Y el punto ya para los venezolanos no puede ser preocuparnos sobre lo que ellos están dispuestos a hacer, están dispuestos a hacerlo todo. Lo importante, y me lo decía aquí la gente en Aragua hoy, uno de los estados además más agredidos, más golpeados por un régimen regional además absolutamente corrupto y con vínculos con las mafias criminales. La gente me decía, lo importante es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros, los venezolanos, por salvar a Venezuela, una debacle que ha sido además absolutamente planificada e intencional, con dirección muy cercana del régimen cubano, y desde luego con la presencia de mafias internacionales, guerrilla, narcotráfico, incluso vínculos con el terrorismo en nuestro país. Entonces, frente a esto, lo que sí está claro es que para salir adelante, en los términos que el pueblo de Venezuela lo manifestó, lo ordenó el pasado 6 de diciembre, nosotros necesitábamos el respaldo internacional. Y creo que la actitud del secretario general de la OEA ha sido de una enorme lucidez, coraje, responsabilidad histórica, y nosotros aspiramos que todos los estados democráticos del hemisferio pues asuman posiciones similares, y que ya el silencio es complicidad. Finalmente, María Corina, porque sabemos que tienes muy poco tiempo, se está hablando de rumores, de sonidos de sables dentro de las propias Fuerzas Armadas. Hay también grandes contradicciones dentro del chavismo. Hay grupos tratando de desplazar a Maduro y a Diosdado dentro del chavismo. Desde luego, porque el chavismo ha dejado de ser un proyecto político y es hoy una organización criminal. Es un pacto de mafias que lucen estables, pero en el fondo son muy frágiles, sobre todo cuando ya no queda más nada que robar. Y estas personas sí saben los delitos que han cometido, Oscar. Y esa es en buena medida la explicación de por qué prefieren ver una Venezuela arrasada antes de aceptar un proceso de transición a la democracia en paz. Aquí hoy me decía un corresponsal extranjero, bueno, ¿qué opciones tienen los venezolanos? Y bueno, están muy claras. Una es claudicar y aceptar la dominación y la humillación de nuestro país, y que nuestros hijos crezcan como mendigos en silencio. Y desde luego, esa es absolutamente rechazada
por los genes de los venezolanos, y los valores intrínsecos, lo que hemos aprendido en nuestro hogar y nuestra historia. Lo que nos queda es rebelarnos cívicamente, democráticamente, ante la dictadura, ante la opresión, y eso pasa por una firme manifestación de nuestras voces. Las dictaduras callan cuando los ciudadanos hablamos duro, retroceden cuando los ciudadanos avanzamos, y eso es exactamente, precisamente lo que los venezolanos estamos dispuestos a hacer. Y en esta causa, en esta lucha, nos necesitamos a todos y cada uno de nuestros hermanos latinoamericanos. María Corina, como siempre, siempre donde yo esté, tendrás los micrófonos abiertos y la ventana abierta para expresarte. Cuídate mucho. Un abrazo en la distancia. Gracias, Dios nos bendiga. Un abrazo enorme. Gracias, María Corina Machado, mujer valiente, venezolana. Es una situación, como les decía, y justamente tenemos aquí a David Pérez Hansen, colega periodista de televisión de TV Venezuela, y doctor Aquiles Estés, publicista y analista político. Esta situación que estamos viendo nos recuerda a las movilizaciones de Noriega, que terminó con la invasión de Estados Unidos. ¿Cómo ven el final de esto? ¿Estamos en un conteo regresivo? Sería la primera pregunta para ti, David. Sí, yo creo que estamos ante un régimen muy débil. La historia está repleta de casos de que los regímenes dictatoriales como el de Venezuela, que en este caso es una neodictadura, se amparan siempre en su momento de mayor debilidad detrás de los fusiles. Eso es lo que está ocurriendo con Venezuela, un país que está siendo sostenido por una cúpula corrupta de generales que no quieren ver disminuidos sus privilegios y que, como bien decía María Corina, saben que al momento de caer o de salir el régimen por cualquiera de las vías, van a ser enjuiciados. Las sospechas de narcotráfico y los trabajos que se están haciendo desde Estados Unidos son muy profundos. La forma es lo que se desconoce. Hay muchas pugnas internas dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional. Hay un claro descontento con la gestión de Maduro de esta enorme crisis, pero también hay un pueblo que está en las calles todos los días al margen de las manifestaciones, y es el pueblo que está en las colas intentando conseguir, y ese pueblo puede manifestarse en cualquier momento de una forma impredecible. Ya lo hemos visto en los últimos días en diferentes ciudades de Venezuela. La gente está... Siguen los saqueos hoy. María Corina decía que seis negocios hoy fueron saqueados. En todo el país, en diferentes puntos, tiene gente que incluso está protestando por hambre. Ya no es ni siquiera política y revocatorio, es hambre, tenemos hambre, queremos comida, queremos ver los alimentos. Eso es una situación absolutamente impredecible y que si no tiene manejo ni conducción, pues se va a llevar a todo el mundo por delante. Aquiles, ¿cómo ves, la misma pregunta, cómo ves el final de esto en esta recta final, que muchos coinciden, como una salida a la panameña con una invasión o una salida a la peruana como salió Fujimori y Vladimiro Montesinos? Mira, yo creo sinceramente que los tiempos de los políticos se están disolviendo. Creo que los políticos tienen poco que decir en esta coyuntura que estamos hablando. Las agendas de revocatoria, de renuncia, la fulana partida de nacimiento, creo que eso se está como disolviendo. Yo creo que estamos entrando en los tiempos sociales. Yo creo que los jugos gástricos se están subiendo a la cabeza. Los saqueados las últimas horas mientras tú hablas. Exactamente, sí, eso es lo que te digo, ¿sabes? El estómago se está subiendo a la cabeza y va a gobernar las cosas de aquí para abajo. Dentro de 2 meses, las noticias que yo tengo es que no hay comida en Venezuela. El país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, dentro de 2 meses no hay que comer. Míralo ahí. Exacto. ¿Qué va a hacer la población en esas circunstancias? ¿Por qué arrecia el discurso en vez de buscar una especie de salida negociada, de concertación para buscarle solución con un gobierno que se llame de unidad nacional o lo que sea? Siguen con este proyecto. Vamos a escuchar lo que decía hace unas horas Aristóbulo Isturiz. Seguro. Para empezar, que Maduro ganó las elecciones. ¿En qué la justifican? Que no me gusta Maduro. Bueno, no te gusta, te lo calas. A mí no me gusta Ramos Alú, pero es el presidente de la Asamblea. ¿En qué la justifican? Que no me gusta Maduro. Bueno, no te gusta, te lo calas. La gran mayoría de estos que están gritando en la calle, que están enfrentados a la Guardia, eran chavistas, porque son gente de los barrios más pobres de Caracas y de las ciudades. Y que antes eran ADECO. Es que ADECO es chavista hasta que, chavista es ADECO hasta que se muera. Pero son los que están enfrentando claro, la realidad por el hambre. Claro, por supuesto. ¿Por qué se radicaliza ese discurso de un hombre como Aristóbulo Isturiz, que era ADECO y que era compañero de Ramos Alú? Bueno, lo que dice el amigo acá es que ya no le queda otra sino las bayonetas, no le queda solo sino la fuga hacia adelante.
A lo mejor seguramente hay negociaciones por debajo, pero es que a él no le queda otra opción. Él no le queda otra opción y además tienen demasiado que perder. Ellos van ganando día a día su situación en el poder. Buscando el oxígeno. David Pérez Hansen, se habla de autogolpe, se habla de sectores del chavismo y de las Fuerzas Armadas que quieren sacar esa cúpula militar corrupta, los narcogenerales, no solamente generales, o sea, coroneles y los que están disfrutando de la mandarina, como decía un amigo mío, y están también los que políticamente tienen una experiencia y una visión dentro del chavismo que dicen, esto no aguanta más, y ya el discurso de este muchacho, de este señor de bigote, de impronunciado tejido adiposo, no aguanta más. ¿Tú crees que realmente hay grandes contradicciones ahí dentro del chavismo y dentro de las Fuerzas Armadas? Sí, lo primero que tienes que entender es que la Fuerza Armada es pueblo. Y más allá de los 20 generales que puedan vivir una vida de lujos y de cero limitaciones, porque a ellos absolutamente les llevan todos para mantenerlos contentos, el ciudadano de uniforme vive las mismas penurias que el resto de los ciudadanos. Esa tropa que mandan a repeler a la gente y que mandan a atacar a sus propios ciudadanos tiene madre que hace cola, tiene una hija enferma que no consigue los medicamentos, tiene una situación familiar que no le alcanza las 4 lochas que le paga el régimen para mantenerlo con ese uniforme y vive las mismas penurias. Eso es una altísima presión que se vive dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional y por otro lado tienes a los militares de formación chavista que creen en aquella ideología y en aquella cuestión que les vendió Chávez durante 18 años, que ven que Maduro no está a la altura de las circunstancias, que ven que Maduro es un triste personaje que está siendo desbordado por toda la situación y que el final de todo esto es sencillamente impredecible. Entre esas dos cosas corre un reloj de arena que está a punto de agotarse y está a punto de agotarse por lo que hemos dicho acá, porque el pueblo está absolutamente obstinado de lo que está pasando en Venezuela. Gracias a David Pérez Hansen, gracias a Aquiles. Seguro. Y estaremos con esta vigilia informativa con relación a Venezuela día por día, hora por hora. La situación cambia por minutos.